Hemos adelantado aquí en la SER, hay una crisis importante en la Consejería de Sanidad porque el viceconsejero, el flamante fichaje de Ayuso, Juan Armengol, ha desautorizado al mismísimo consejero de Sanidad y ha roto el preacuerdo que Ruiz Escudero alcanzó en septiembre con la patronal de las clínicas privadas para pagarles cerca de 36 millones de euros. Todo ha saltado por los aires y se avecina una guerra con las clínicas privadas porque muchas de ellas están con el agua al cuello. Vanessa Lillo, diputada de Unidas Podemos y portavoz de Sanidad, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar le quería preguntar, ¿entienden ustedes que después de 8 meses el gobierno de Ayuso no haya pagado aún a los hospitales privados como se han hecho otras regiones? Lo que es inadmisible, yo creo que es que el gobierno regional, después de todos estos meses, no haya dado explicaciones ni siquiera de qué uso se ha hecho de esos centros, esas instalaciones privadas. Ni siquiera cuando hoy se lo hemos preguntado expresamente el consejero nos ha concretado, más allá de número de camas, número de UCIs, pero no sabemos ni instancia media, no nos ha dicho sobre esa cantidad, ese preacuerdo, ni sobre esa crisis. Y ejemplo más de la nefasta gestión del gobierno regional, que les estallan las costuras por todos los lados. Bueno, a estas alturas, de hecho, ni siquiera tienen claro en la propia consejería cuánto se va a pagar. La patronal encargó un informe a KPMG, una auditora al que hemos tenido acceso. En él se habla, por ejemplo, de casi 2.500 euros por paciente COVID en UCI. Le pregunto, ¿temen que haya algún tipo de agujero negro en esos pagos? Por desgracia, y viendo los antecedentes de este gobierno regional, creemos que sí, porque ni siquiera han dejado claro cuál va a ser el mecanismo por el cual podamos comprobar la veracidad de esos hechos. Y aquí me remito a la propia comparecencia del presidente de HM Hospitales, la Comisión de Investigación de Residencias, cuando le preguntamos por el famoso mando único para coordinar toda la red de hospitales públicos y privados en la Comunidad de Madrid, el cual nos reconoció que ese mando único, esos protocolos no existían, ni siquiera hay nada por escrito, ni actas de reuniones. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar que lo que nos digan el número de pacientes que han pasado por las instalaciones públicas es real? Y esa es la parte económica. Y luego la parte política, lo que ha quedado demostrado también es que en los días más duros en la Comunidad de Madrid, a finales de marzo y principios de abril, tenemos constancia de que en la sanidad privada, tal y como nos dijo el consejero de Sanidad, existían 200 UCIs libres, mientras en la sanidad pública se estaba negando la atención a personas. Entonces aquí va a tener unas consecuencias económicas, por supuesto, pero también unas consecuencias nefastas a nivel político y que ha costado vidas en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo vamos a indagar y descubrir eso? Pues va a ser muy difícil realmente. Bueno, es complicado, la verdad. Aquí en la SER al menos tenemos algunos datos. Nos consta que en esa primera ola de la pandemia en los hospitales privados se atendieron a cerca de 8.500 pacientes. De ahí esos 36 millones que de alguna forma pactó el consejero de Sanidad con la patronal de las clínicas privadas, que lo dicho, ahora ha saltado por los aires. Le pregunto también, no sé si desde Unidas Podemos, por ejemplo, cuando se materialice ese pago, esa inversión millonaria a las clínicas privadas, ¿plantearían algún tipo de auditoría externa para tratar de revisar que realmente se ha pagado por lo que se atendió? Por supuesto. Por supuesto, yo creo que cualquier medida que suponga poner luz y taquígrafos a estos dispendios económicos que está haciendo la Consejería de Sanidad desde el inicio de esta pandemia es más que necesario. Y yo creo que es una cuestión de responsabilidad política y que deberían exigir todos y cada uno de los grupos parlamentarios, no solamente el nuestro. Y si es así, entendemos que todos deberíamos apoyarlo, ¿no? Nadie estará en contra de, como digo, dar luz y taquígrafos a algo tan grave que ha costado vidas y que lo que no puede ser es que el gobierno regional se haya aprovechado de COVID para seguir haciendo caja como estamos viendo. No puede ser que nos vayan a hablar de una factura millonaria para atender pacientes en la privada y estemos hablando de que sigue habiendo 16 UCIs cerradas en el Infanta Sofía. No podemos hablar tampoco de qué consecuencias, cuánto dinero nos habríamos ahorrado con las más de 3.000 camas que el propio gobierno regional ha cerrado, los diferentes gobiernos del Partido Popular ha cerrado en los últimos años. Cómo ha afectado el no reforzar y no contratar a personal sanitario. Es decir, si han utilizado esta pandemia para no cumplir con sus obligaciones desde la administración pública y solamente para dar dinero a sus amiguetes, como estamos viendo, de hecho, incluso ahora con el propio hospital de pandemias. O sea que, eso le quería preguntar. Al principio, sí. No, le quería preguntar, perdone, señora Lillo, recordábamos antes, ¿no?, que el nuevo hospital de Isabel Zendal se va a levantar precisamente en la parcela del Campus de la Justicia. Hoy la presidenta ha anunciado que ofrece ese hospital como almacén para las futuras vacunas COVID. No sé si esto le cuadra, porque también recuerdo que hace también unas semanas también anunciaron que iba a haber un almacén para material sanitario en ese propio hospital. ¿Le cuadran estos anuncios?
Es que ya lo que dice esta presidenta cada día cuadra menos y cada día es una ocurrencia nueva, como más sorpresiva, más sorprendente que la anterior. En un principio incluso se dijo que el propio hospital de IFEMA se iban a dejar las instalaciones, todas las tuberías que se hicieron se iba a dejar por si se tenía que volver a hacer un uso. Pues ya no solamente no se ha utilizado IFEMA, ya no solamente tenemos que saber cuánto dinero se ha pagado por un hospital que si de inicio iba a ser de 5.000 camas, hemos visto cómo finalmente fueron 1.000 y no fue un hospital que estuvo durante 90 días, sino sobre unos 40, si hemos pagado, ¿cuánto hemos pagado por un hospital de 5.000 camas o de 1.000 y de 3 meses o de 40 días? Sino que ahora también es este hospital de pandemias que va a ser un nuevo almacén para el cual, lo que queda claro es que este hospital es el jardín del Edén para las constructoras y los amiguetes del gobierno regional, sin contratar personal que pretende quitar de otros centros sanitarios con la situación que tenemos actualmente. Y esto va a ser, yo creo, igual que con los rastreadores, se negaron a contratar rastreadores, vimos públicamente esa ocurrencia de buscar voluntarios y como luego no había voluntarios, justificaron la privatización del servicio, veremos si no consiguen los profesionales sanitarios que consideran necesarios de manera voluntaria, por lo que no quieren contratar más, si no nos encontramos alguna sorpresa de que a través de una empresa privada se garantiza ese personal sanitario.